Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de People Plus Profit. Hoy tenemos con nosotros a Carles Mendieta de SingularNet, que nos va a hablar sobre el management del 2020. Carlos, tienes la palabra. Adelante. Buenos días. De hecho, el management diríamos el management de la próxima década, una manera de explicarnos esto del 2020. Para intentarlo explicar, me gustaría centrarme en tres grandes puntos, ¿no? El primero, que no deja de ser una pregunta recurrente, pero que creo que es importante desde empezar a buscar las similitudes, lo que va a pasar en la próxima década, es replantearnos de nuevo para qué sirve un jefe, qué es esto del management, qué se espera de los directivos hoy y en el futuro. Una segunda parte en la que a partir de 3 o 4 estudios vamos a analizar algunos drivers de cambio. Conocemos muchos, me gustaría darle un poco de orden a esto, a qué tipo de sociedad vamos y de cómo vamos a vivirla. Y finalmente, pues, qué es lo que debería tener también a partir de un par de estudios un directivo de la próxima década. La primera pregunta esencial, y a mí me gusta mucho hacerla a muchos directivos, es ¿para qué servís? De hecho, ¿qué se espera de ti, no? ¿Qué es lo que aportas? ¿Qué puedes dar? Y es muy difícil de responder la pregunta como tal. Acabas muchas veces cayendo en observar funciones, en observar resultados, pero realmente comprender profundamente para qué sirves es muy difícil de buscar. Yo he optado por cambiar la pregunta y a menudo lo que hago es preguntar no para qué sirves, sino qué haces, ¿no? Porque al final se supone que la suma de lo que hacen los jefes me dirá bastante qué es lo que hacen los jefes. Y lo que he acabado descubriendo es que más o menos para todos los jefes llegar al despacho es más o menos esto. Directamente llegan al Dragon Khan y su día a día acaba siendo literalmente esto, que es estar todo el día pendientes de 1000 cosas que les están pasando, poniéndoles del derecho y del revés, no haciendo nada de lo que tenían previsto, sin poder tirar adelante sus trabajos previstos, sin saber exactamente por qué están pasando las cosas, e incluso con la sensación de que aquello que sabían que tenían que hacer no lo están haciendo. Y además, preocupados porque si de algo nos están ocupando es de poder tratar a su gente como ellos querrían que tratarles. Y me encuentro muchas veces con muchos directivos que te vienen a ver porque te lo estoy haciendo fatal, porque la sensación que tengo es esta, de estar en el Dragon Khan. Y de hecho, estas condiciones de jefe, inequívocamente, si algo hace un jefe, le guste o no, bien o mal, pero lo hará, seguro, es relacionar y relacionarse. Lo dejo como una de las dimensiones básicas principales que está ahí y que es razonablemente conocida. Pero hay dos más que para mí son más importantes todavía. Una siguiente que se expresa a partir de cómo entendemos las organizaciones. Mirad, a menudo hablas con personas y les preguntas, oye, ¿cómo estáis organizados? Dices, somos una pirámide organizativa, magnífico, y te pintan un triángulo. Digo para que no haya confusiones. A esto se le llama triángulo, no pirámide, ¿vale? Es más, si a un triángulo lo que haces es eliminarle estrictamente la base, el resto son jefes. Es decir, esto no es una pirámide organizativa, esto es sencillamente un triángulo de jefes, ¿vale? Y es importante como concepto. Y seguramente no hubiéramos entendido las cosas distintas si nos lo hubieran dicho así. Porque en realidad la estructura de las organizaciones es a partir de células que son equipos que se van engranando unos con otros. En la práctica, todo el mundo sabe muy bien quién es su jefe y qué equipo está a su cargo. Y la figura clave, el punto donde se van uniendo estos triángulos, el punto donde ponemos la chincheta que hace que se vayan engranando, es el jefe. Es decir, si para algo sirve un jefe, le guste o no, bien o mal, consciente o inconscientemente, es para integrar las organizaciones. Las organizaciones se integran a través de los jefes y hacen que funcione como unidad. Por eso, también, muy a menudo te encuentras a personas que tienen la sensación de ser algo así como el embutido del bocadillo, es que no hay manera de que soy la correa de transmisión, soy el amortiguador, porque en realidad lo que te está diciendo el dibujo es que tú no eres jefe, sino que eres jefe
de tu equipo y al mismo tiempo subordinado de tu jefe y al mismo tiempo compañero de tus compañeros. De tal manera que estás cubriendo 3 roles distintos y en la medida en que hay 3 roles que juegan y que están empujando, va a tener tensiones. Digo porque de momento hay 2 dimensiones base de lo que hace un jefe. 1, su capacidad de relación. 2, su capacidad, la dimensión de integración. Pero hay más que esto, ¿vale? Y es una obviedad, la tercera, que para mí es la más importante. Y es que yo puedo mantener todas las variables iguales, el equipo, el presupuesto, los clientes o los ciudadanos que estén en el espacio público, me da igual. Lo mantengo todo, todas las variables iguales, pero yo cambio al jefe, cambio al director de la escuela, o cambio al director de la oficina de un banco, o cambio a la gerente de un hospital, y cambian cosas. Inevitablemente cambian cosas. Porque si para algo sirve un jefe, si algo hace un jefe realmente, es crear realidades. Es hacer que las cosas sean distintas. Y a esto le llamamos proyecto directivo. Lo digo como punto de partida, porque cuando hablamos de management, para mí, tiene esencialmente 3 grandes ejes. 1, ¿cuál es tu proyecto? Es decir, ¿qué es lo que va a pasar porque eres tú el jefe? ¿Qué es lo que cómo vas a trascender a través de la organización? ¿Qué es lo que realmente vas a aportar? 2, ¿cómo integras a tu equipo en el conjunto de la organización que es muy compleja? Y 3, ¿qué habilidades vas a usar y cómo vas a relacionarte para que el equipo y los demás sean capaces de acompañarte? Esto se resume en una fórmula muy simple, pero que para mí es extraordinariamente útil, que dice que la satisfacción es el esfuerzo por significado por resultado. Es decir, que estoy satisfecho en la medida en que consigo aquello que para mí es importante y que además me ha costado. Y necesitas que existan los 3 variables, ¿vale? Es decir, que hay esfuerzo, que las cosas tengan sentido y que finalmente consigamos lo que esperamos. ¿Por qué es importante la satisfacción? Para ser muy, muy concisos. Mira, hay una frase que escuchas a menudo que dice que el buen jefe es el que es capaz de sacar lo mejor de las personas de su equipo. Es una frase que he escuchado muchas veces. Y es falsa, es absolutamente falsa. No es verdad. Nadie va a sacar lo mejor de ti. Lo mejor de ti lo das, jamás te lo sacan. Te pueden sacar un montón de cosas, pero jamás lo mejor. Y para dar lo mejor, o te sientes bien, o realmente es imposible que tú acabes dando algo. Con lo cual, la satisfacción correlaciona directamente con el rendimiento. Personalmente no es que me interese el rendimiento, me interesa la satisfacción. Pero dejémoslo ahí, ¿vale? Digo, satisfacción implica rendimiento, pero para que haya rendimiento, inevitablemente ha de haber esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay satisfacción. Los chavales que regresan del partido de básquet escolar cada semana y han conseguido ganar a los primeros de la liga en el último segundo, están entusiasmados porque les ha costado mucho. Y si no les hubiera costado mucho, no estarían tan satisfechos. De hecho, yo puedo afirmar directamente que lo contrario de satisfacción es comodidad. Directamente. ¿Vale? Y si la persona, que es quien tiene que ponerlo, no se esfuerza, jamás habrá satisfacción. Pero si dejamos ahí la fórmula, caeremos en el error en los campos de concentración había una frase que decía el trabajo dignifica o el trabajo será libre. Eran 2 frases que ponían sistemáticamente. Y es verdad, el trabajo dignifica y el trabajo te hace libre. Es verdad, pero siempre que tenga significado. Si no, esclaviza. Y quien da sentido al esfuerzo de un equipo es el jefe. Y este es el encaje esencialmente de liderar. Finalmente, no es que tengamos que conseguir resultados, sino que hay que ser coherentes, que es mucho más complejo. Es decir, si después de que los chavales consigan ganar el partido, están en el vestuario contentos y entusiasmados gritando hemos ganado, y viene el entrenador y les dice sí, hemos ganado, pero tú solo has marcado 2 tantos, el equipo y la persona se va a hundir. El problema no está en saber si hemos ganado partidos o no, sino qué estamos midiendo. De alguna manera, lo que le está diciendo es que para que haya rendimiento y satisfacción necesitamos personas razonablemente motivadas, jefes que sean capaces de construir significados, y esto significa liderar, y organizaciones capaces de medir correctamente para que lo que midan sea coherente con lo que se dice y sea coherente con lo que se hace.
Hago este primer planteamiento para dejarlo ahí, es rápido, pero sí que me interesan las tres variables. Es decir, o la persona pone, o el jefe es capaz de construir realidades y proyectos potentes y consistentes, y la organización es capaz de poner indicadores que sean útiles, o es imposible que funcione el rendimiento con las condiciones que deberíamos tener. Voy al punto 2, y luego ya lo recogeremos todo. Hay muchos estudios y hay muchas realidades y todos hemos leído y vivido los cambios que hay en este momento. Me voy a coger a algunos de ellos. El año pasado salió editado el estudio del World Economic Forum sobre el futuro del trabajo. De este estudio, que es interesante, estos estudios son interesantes porque son sesgados. Son lo contrario a lo que dice la ciencia. Pasar una encuesta a los señores y a alguna señora, porque esto es así, que se reúnen en Davos, no es hacer una encuesta a una población media del planeta. ¿Vale? Estamos en un sesgo importante. ¿Vale? Pero es interesante, a la que tienes un grupo muy sesgado también es interesante saber qué piensan. Entonces a ellos se les preguntaba, oiga, entre otras cosas, ¿qué porcentaje, o sea, ustedes cuáles creen que es el principal factor de cambio en el mercado laboral futuro? Y es interesantísimo porque el primer punto que marcan, y marcan con mucha intensidad, es cambio en la naturaleza del trabajo y trabajo flexible. Es decir, entender el trabajo como un sitio al que vamos cada día 8 horas de manera constante y permanente, y a lo largo de todo esto se acaba. ¿Vale? Y lo veremos en otros estudios también. Trabajar en un único sitio, trabajar para una única persona, trabajar con modelos derivados de la industria, esto se acaba. ¿Vale? 2, auge de la clase media en mercados emergentes, cambio climático. Me quedo con el primero porque es el único que en este momento nos interesa. ¿Vale? Es decir, cambio en cómo vamos a entender el trabajo. ¿Sí? 2, ¿qué va a pasar con el trabajo? Y lo que todos sabemos, van a haber una gran cantidad de pérdida de puestos de trabajo que no va a quedar compensada con los nuevos trabajos. Y las pérdidas esencialmente van a ser en trabajos que son fácilmente digitalizables, fácilmente procedimentables. Y estos son oficinas de administración, producciones industriales y construcción y todo lo que hace referencia a la maquinaria y los robots. Es decir, estamos en un contexto en el que el liderazgo se va a basar con modelos de trabajo mucho más flexibles y dirigiendo equipos donde la procedimentación, donde el valor de la máquina y del procedimiento va a ser mucho menores y va a crecer muchísimo el valor de la aportación del talento de las personas. 3. Si vemos las evoluciones que hay en tecnologías, se considera que en el periodo del año 15 al 17, pues el crecimiento de las nuevas tecnologías, Internet de las cosas, esto es lo que va a seguir creciendo en los próximos años. Vamos a seguir envejeciendo, vamos a crecer en la manufacturación y la impresión 3D. A mí me cuesta verlo, ¿eh? A mí creo que la impresión 3D le están dando demasiadas, más énfasis de lo que posiblemente tiene, pero quizá me equivoque. Va cambiando la posición de la igualdad de las mujeres, nuevas preocupaciones de los consumidores y nuevos intereses éticos que heredas, pero sobre todo, si miramos los próximos 3-4 años, lo que vemos es que lo que avanza muchísimo es la robótica, la autonomía de las máquinas y del transporte en concreto, la inteligencia artificial, el avance en materiales, el avance en nuevos sistemas de ordenadores, biotecnología y genómica, es decir, la tecnología invadiendo espacios que hasta ahora no había invadido. De hecho, estos son unos datos que aparecían en La Vanguardia el día 20 de junio, decían, oiga, porcentaje de tiempo dedicado a distintas tareas en el trabajo hoy. Dicen, oiga, mire, es que resulta que el 18% es trabajo físico predecible, y el 16% proceso de datos, y el 17% captación de datos. Y todo este espacio de aquí, que estamos hablando de casi un 50%, va a desaparecer, porque es muy fácilmente automatizable. Y este espacio verde de trabajo físico impredecible y trato de terceros empieza a ser automatizable.
El único espacio donde no hay automatización posible de momento es en gestión de personas y aplicación de la expertise. No están diciendo nada nuevo. Lo que sí te están diciendo es, oiga, el manager que vamos a tener delante es alguien que no va a dirigir a personas que hagan de máquinas, sino que va a dirigir a personas haciendo de personas, que es muy distinto. El estudio Future Jobs, en la parte más de destacados, en los titulares, lo apuntaba diciendo, oiga, en 5 años sufriremos la tormenta perfecta, disrupción tecnológica, actuará plenamente en variables socioeconómicas, geopolíticas y demográficas. ¿Qué significa esto? Que van a haber grandes cambios. Mira, la gente del automóvil está bastante convencida de que el coche conectado y autónomo es perfectamente posible y que en los próximos 5 o 10 años lo vamos a ver cada vez más. De hecho, hay estudios que apuntan que el principal problema del coche autónomo son los humanos que conducen. Si no hubiera mano conduciendo, los tendríamos ya en la calle. Imaginamos solo esto. Tenemos coches autónomos que son capaces de venirte a buscar al trabajo, llevarte a casa y hacerlo de comer. Si esto es así, probablemente el debate de Uber y los taxis se acabaría. Porque ¿para qué vamos a tener taxistas o Uber si hay una máquina a buscarte y te lleva a casa? No, pero si esto es así, también ¿para qué quiero un coche yo? Con que me den el servicio tengo bastante, con lo cual el carácter de casa yo no lo quiero para nada. No tiene ningún sentido. Las gasolineras desaparecen. Pero ¿para qué quiero policía de tráfico? Si lo único que tengo que hacer es mirar quién estaba conectado y qué ha pasado. Y además, de hecho, ¿para qué quiero seguro del coche? Si no va a haber ningún riesgo derivado de las personas. Y por cierto, los pobres examinadores del carnet de conducir que están en huelga en este momento tampoco van a servir para nada. Cuando cojo este ejemplo es para entender que cuando hablamos de disrupciones tecnológicas que actúan con variables socioeconómicas, geopolíticas y demográficas, significa esto. Que a la que tocas una variable que es capaz de darte respuestas distintas a una necesidad, va a cambiar muchísimas las cosas. Habrá nuevos oficios, pero no sean suficientes, ya decíamos antes. Quien no estudie ciencias dicen lo tendrá crudo, con lo cual el papel de las matemáticas y de la física es clave. Las empresas dejarán de cubrir todos los puestos, no hace falta, y esta necesidad permanente de reciclaje que vamos a tener todos. Esto es lo que están apuntando los dirigentes estos de Davos. Hace poco también, una de las noticias que apuntaba la Fundación Factor Humà, decía una noticia que había aparecido no sé en qué espacio, decía cómo gestionar unos millennials poco leales con un ojo puesto en su siguiente empleo. Y a mí me pareció un titular horroroso, porque yo pensaba, ¿seguro que son los millennials los poco leales? ¿O los pocos leales son los managers que están dirigiendo empresas poniendo el ojo en su siguiente puesto en otra empresa? Es decir, a menudo las generaciones no son nada más que el reflejo de lo que han hecho con ellos o con sus mayores. En el momento en el que la identificación se ha perdido por el camino y lo que se ha ido haciendo crecer es el uso de las personas en beneficio de la organización, las personas lo que han hecho ha sido usar las organizaciones para su futuro. Lo digo porque son marcos que vamos a poder ver. Accenture plantea su visión también de los próximos años, es un artículo publicado hace menos de un año. Ellos apuntaban 5 grandes tendencias. Uno, automatización inteligente, que vamos a estar, todo lo que es procedimental se va a automatizar, todo lo que es ejecutado de forma administrativa y recurrente la vamos a digitalizar. 2, las fuerzas de trabajo líquidas. Tenemos que pensar que el futuro no va a ser de puestos de trabajo para siempre, por lo cual los directivos también van a dirigir de manera muy distinta.
3, la economía de las plataformas, es decir, cómo nos vamos a relacionar a partir de plataformas tecnológicas y cómo grandes plataformas lógicas de economía van a chocar entre ellas, cómo grandes bloques van a chocar, cómo van a chocar modelos de libre mercado tradicional con modelos digitales que están por encima de las fronteras y que están generando graves tensiones y fricciones, con la economía colaborativa, con la economía social. La tendencia que haya choques en modelos de plataformas y nuevas oportunidades en plataformas va a marcar el futuro. Disrupciones previsibles, es decir, van a haber cambios no de intensidad sino cualitativos y estos no sabemos. Sabemos que serán, pero no sabemos cuáles serán. Y finalmente, algo que estamos ya viendo demasiado últimamente, que es la confianza digital, que es el riesgo, que es la seguridad, que es hasta qué punto tengo mi privacidad. Y no solo mi privacidad, sino el riesgo de que me ataquen a través del espacio digital. Donde, por otro lado, los sistemas de seguridad de los países ya no aportan absolutamente nada. Este es un poco el marco. Este año tuvimos la desgracia de que murió Carles Capdevila, periodista catalán muy reconocido y muy querido, y en su último artículo de 21 de mayo, que él titulaba Exhibicionistas fáciles y dependientes, hacía un pequeño análisis de la sociedad que nos ha tocado vivir y que me gusta destacar por los elementos que ponía. Es decir, nos toca vivir una sociedad de pedigüeños, de pirulairas, decía él. Pedimos adhesiones permanentemente, pedimos likes, pedimos que nos retuiteen, pedimos que la gente esté a la hora en el webinar, pedimos y pedimos y pedimos. ¿Ah? Y somos una sociedad que no para de pedir. Exhibicionistas, nos encanta los chavales suben todo Instagram, estamos grabando esto para luego colgarlo, vamos a enseñarlos y no somos capaces de hacerlo desde la intimidad, sino que hay que hacerlo de manera amable para todo el mundo. Dependemos de todo. Dependemos de si ha gustado o no ha gustado. Somos dependientes de los demás, somos incapaces de encontrar en uno mismo y de forma autónoma aquello que podría... mercantilistas en el sentido de la autopropaganda, de que no paramos de vendernos, de que queremos ser valorados por los demás. Egocéntricos, los que tenemos cierta edad sabemos que antes las fotos se hacían a las cosas y no a uno mismo. Cuando uno se iba de viaje con el carrete de 24 fotos o 36, que ya eran muchas, seleccionaba lo que fotografiara y de vez en cuando le pedía a alguien que hiciera una foto al grupo. Pero ir con un palo selfie es una cosa que no se nos hubiera ocurrido jamás. Lo interesante eran otras cosas, no lo mismo. Inconstantes. Es magnífico el concepto trending topic. Esta mañana en un programa de radio me parecía impresionante. Decía, ya somos trending topic mundial o no sé qué. Pero ¿qué más da? Lo eres durante un minuto o dos. Es que no tiene ningún sentido. Ese trending topic por además por cosas que no tienen ningún valor. Y frágiles. Muy desvalidos cuando se apagan los focos de Carles Capdevila, que creo que es una muy buena manera de explicar lo que somos. O sea, en un contexto como este, en el que el directivo lo que se espera es que sea capaz de construir un proyecto sólido por encima de todo y que integre. ¿Vale? 2. Necesitamos a un directivo que sea capaz de evaluar correctamente aquello que está pasando y medirlo, y que tenga capacidades de relación. ¿Cuáles son las principales habilidades? Y recojo 2 estudios esencialmente. Uno, el mismo del estudio de Future Jobs de Davos. En este estudio preguntaban a los directivos, a este grupo sesgado de personas del mundo, les preguntaban, ¿cuáles son las habilidades más demandadas para los directivos? Y lo preguntaban para los próximos 5 años. Y lo contrastaban con el estudio hecho hacía 5 años. En la columna de la derecha vemos cuáles son estos 10 habilidades principales. Y dicen resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros trabajadores, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación al servicio, negociación y flexibilidad cognitiva. Me gusta
Y me gusta, esencialmente por varias razones, y hay elementos que son interesantes de poder analizar. Primer punto, esta permanencia de la primera habilidad de resolución de problemas complejos, que se mantiene estable, antes y ahora. Edita recordará a Carsten Treves, que era un consultor alemán del que habíamos aprendido muchos, unos cuantos, que explicaba y decía, más o menos decía, hay que saber distinguir que hay cosas complicadas y cosas complejas, decía Carsten. Un avión es muy y muy complicado. Dentro del avión hay kilómetros y kilómetros de cable, pero siempre que aprietes la palanca, pedala hará así. Dice, una persona es compleja. Tú dices buenos días y no sabes qué dirá. ¿Vale? Y esta diferencia entre complicación y complejidad es absolutamente clave entre los directivos. Los directivos gestionan problemas complejos, no complicados. Es decir, problemas donde no hay causa-efecto, donde es imposible saber que si yo estoy actuando en un lado, cuáles van a ser todas las consecuencias posibles. Y esto es estable. Y si no eres capaz de vivir en la permanente incertidumbre que genera la complejidad, difícilmente vas a poder estar ahí. Ahora es interesantísimo ver cómo el pensamiento crítico ha crecido en los últimos 5 años. Y se pone en segundo lugar. Es decir, 1, entienda la complejidad. 2, hágalo con un pensamiento crítico, es decir, un pensamiento radical. Replantéeselo todo. Vuelva a la pregunta original. No se crea en lo que había pasado en los últimos 10 años. Vuelva a elaborar. ¿Vale? Porque en este momento vamos perdido. Y cuando pone en tercer punto, creatividad, que es antes estaba en el 2015 en el número 10, ya pasa el 3, directamente es porque están perdidos. No saben por dónde ir. Entonces, dimensiones, complejidad, vamos a la raíz y sean creativos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea. ¿Vale? Fijaos que el control de calidad que estaba en el 2015 ha desaparecido. Ya no nos importa. No es importante la calidad del proceso. Es importante la creatividad. Y después aparece, como siempre, 3 grandes ejes, que es relaciones interpersonales. Gestión de personas, relación de trabajadores e inteligencia emocional. Son los elementos estrictamente humanos. Es decir, si el grupo de Davos le planteas qué necesitamos, te dirán comprensión de complejidades, pensamiento crítico, creatividad y personas, como grandes elementos. El último estudio que quiero citaros, este lo planteó una comisión del Parlamento inglés. El Parlamento inglés, que tiene sus peculiaridades, cuando entienden que hay problemas importantes que deberían ser abordados en profundidad, constituyen comisiones para que les orienten. Y hace pocos años, sabiendo cómo estaba cambiando el mundo, dijeron, oiga, ¿cómo debería ser esto del management de leadership del futuro? Y en un estudio que recomiendo, que se llama Management 2020, analizan a fondo el tema y, como siempre pasa, acaban descubriendo un decálogo que creo que vale la pena de comentar. Decían, las 10 características esenciales del directivo del futuro. Dice, 1, sentido y propósito claro de la dirección. Es decir, o sabes lo que quieres, o tienes proyecto, o ya no sirves. Y creo profundamente que es verdad. Y el primer punto que debería tener cualquier directivo son propósitos claros, principios, ideas claras, que sepan a dónde quieren ir. 2, integridad personal y valores fuertes, que es el principio de sobre qué marco de principios y valores lo haremos. 3, compromiso con el desarrollo de los demás a través de orientación y tutoría. Yo, el compromiso con el desarrollo de los demás me freno ahí, y si es con orientación y tutoría, magnífico, y si no, de otra manera, me da igual, pero compromiso con el desarrollo. Y personalmente creo que con estos 3 tenemos el 80% de todo. Es decir, si algo le pide a un líder, si algo le pide a un directivo es, sepas qué quieres, ten principios e integridad personal y comprométete a desarrollar a los demás. A partir de ahí, comprensión y potenciación de la diversidad, esto daría para un tema entero, capacidad de participar en proyectos complejos y de comunicarse a todos los niveles, conciencia de uno mismo y dedicar tiempo para la reflexión, habilidad de colaboración en red jerárquica, ágil, innovador, tecnológicamente curioso e inteligente, resiliente, vivencias ricas, excelente de sus compromisos. Para mí, en un marco de transformación, de cambio, de inestabilidad, de imprevisibilidades
y inmediateces, seguramente lo que más va a marcar y lo que más va a ayudar a los mejores líderes es mantener este sentido y propósito de dirección, esta integridad con valores fuertes y este compromiso en el desarrollo de los demás. Y ya está. Esto es lo que os quería plantear en esta media hora más o menos que nos hemos dado, que ya es mucho con las rapideces que vamos. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a abrir los